Bueno, seguimos con un titular demasiado importante, encuentro con la financiación de la educación, proyectos de la reforma constitucional y el SGP. Invitamos al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo, y a nuestro querido representante Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Miguel Ángel, buenos días. Bueno, Martica, me da un tintico ahí, estamos, me tomo la hora del café. Un saludo Sí, sí, vital, sí, muy bueno. fraternal y piadoso para todos y todas. Eh, y por supuesto a nuestra compañera intérprete Paola. Vamos entonces, mientras el doctor Carlos se conecta, adelantando pues lo que es parte del informe. En primer lugar, quiero resaltar que en este momento rechazamos el asesinato de la docente Jenny Calvache de Argelia, Cauca, en la institución educativa del Diviso. Ocurrió en Mercaderes. Ya había habido un precedente lamentable de un secuestro a 3 ciudadanos de ese corregimiento que han sido asesinados. Rechazamos obviamente el asesinato, exigimos que la Fiscalía, en cambio de hacer oposición al gobierno popular, se concentre en las investigaciones, en hallar los culpables, y adicionalmente este es un motivo más para que fortalezcamos todo el proceso de paz, de ley total, de la paz total, perdón, y también un llamado al ELN, pues porque no se puede estar en procesos de paz y haciendo secuestros. Y en ese orden de ideas, pues reiteramos lo que dijo nuestro compañero pensador de izquierda, Francisco Mosquera, que no hay causa noble o vil que justifique el delito del secuestro. Entonces, digamos que vamos a insistir allí en este tema. En segundo lugar, para nosotros es muy importante también resaltar las actividades que se están desarrollando desde la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadores de la Educación. Esta semana, pues lo más importante ahorita es lo del SGP, pero ya lo vamos a tratar cuando entre el doctor Carlos. Y esta semana, ahí entra el doctor Carlos, se desarrolló, a partir de mañana empieza entre el 11 y el 16 el Encuentro Nacional Folclórico del Magisterio de Colombia en la ciudad de Barranquilla. Esta es una forma de construir paz, pero también es una forma que demuestra que los maestros y maestras seguimos construyendo cultura, fortaleciendo la cultura nacional que nos identifica en un territorio que para nosotros es diverso y tiene diferentes poblaciones. Bueno, tenemos al doctor Carlos Rincón ya ingresando, entonces ya está adelantando el informe, apreciado doctor Carlos. Entonces entramos en nuestra conversa con el Sí, Miguel. doctor Carlos Rincón. Sí, buenos Bueno, días, doctor Carlos. Bueno, el doctor Carlos es doctor abogado Carlos. y asesor legislativo. Buenos días, doctor. Muy buenos días, apreciada Marta, muy buenos días para el profe Andrés Ballén, muy buenos días para el profesor Miguel Pardo, muy buenos días para todo el magisterio del Distrito Capital y para todo el magisterio de Colombia que en este momento sigue esta transmisión. Por supuesto, este tema importantísimo que son los proyectos de acto legislativo que en el Congreso de la República tienen asidero respecto del Sistema General de Participaciones y algunos otros temas que iremos a tratar hoy de manera relevante. Muchísimas gracias por el espacio y un cordial saludo. Bueno, creo que para Marta y para... No tienes que irte, Marta, ni me faltaba. Para nosotros es muy Aquí importante estoy, aquí estoy. asumir esta discusión. Estamos hablando de la financiación estatal y adecuada de la educación. Lo estatal lo ha habido, lo que no ha habido es lo adecuado. Y pues, como todos y todas sabemos, FECODE ha levantado la bandera de restituir la financiación estatal adecuada que está en la Constitución de Política de Colombia, pero que fue suspendida en dos artículos, 356 y 357, con una reforma que fue la constitucional regresiva 01 del 2001.
Del 2002 al 2022 calculamos que en materia de educación se nos sustrajeron 292 billones de pesos que dejaron de ingresar al sistema educativo público y 528 billones de pesos si se suman el resto de los sectores sociales, salud, agua potable y saneamiento básico en particular. Sobre el particular, hemos logrado en paros del 2017, luego en negociaciones del 2019 y 2021, que se cree una comisión de alto nivel para hacer la reforma que permita restituirle esos recursos, revivir la Constitución Política de Colombia en esos 2 artículos. Y en ese sentido, hemos trabajado en una comisión de alto nivel que ha estado elevada a la categoría de Plan Nacional de Desarrollo. El pasado, pues por lucha del magisterio, el presente también tocó pujar para que en el Plan Nacional de Desarrollo esté la orden como parte del plan de erradicar un proyecto de acto legislativo que restituya pues los recursos adecuados para el Sistema Nacional de Participaciones. ¿Cómo estamos en este punto? Pues en este punto nosotros hemos tenido unos percances con el gobierno de Duque. En abril del 2020, el gobierno de Duque disolvió la comisión de alto nivel de materia del sistema educativo, y con el gobierno de Petro hemos restituido esas sesiones. Llevamos 23 sesiones sobre el particular. Esas 23 sesiones nos han llevado a unas coincidencias, algunas definiciones, y pues la pretensión nuestra y acordada es poder radicar a iniciativa del gobierno el proyecto de acto legislativo el próximo semestre para reformar, como dice el acuerdo con el gobierno y el acuerdo con la ley, para acordar, para aumentar de manera real y progresiva los recursos. La comisión que está discutiendo el tema es la comisión en la cual hace parte el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, obviamente, asiste la Procuraduría y asisten otras instancias. Y finalmente viene el otro tema los otros integrantes son la Federación Nacional de Departamentos, Federación Nacional de Municipios, Asociación de Alcaldes de Capitales y por supuesto FECODE. 23 sesiones llevamos después de la reactivación de la mesa y pues estamos ya en tierra derecha, digamos, para radicar el proyecto. Hay coincidencias. El momento en que estamos, en el momento en que FECODE presentó una propuesta de cómo debe ser esa recuperación de recursos, a qué se debe destinar, se conceptualizaron qué es una canasta educativa per cápita, qué elementos tiene. Vamos, mejor dicho, adelantados. Y creemos que en este momento, frente a la propuesta de FECODE, debe haber una reacción del gobierno. El gobierno ha tenido una reacción en la última sesión. El próximo semestre vamos a radicar el proyecto. Pero necesitamos una reacción frente a la propuesta que hicimos desde el punto de vista de cómo debe ser de manera progresiva. Y todo pues va en ese camino. Sin embargo, hay unos asuntos que tenemos y es motivo de la conversa de hoy. Uno, una reacción en la última sesión de la Comisión de Alto Nivel del SDP por parte de la Asociación de Alcaldes de Capitales, que nos deja un poco preocupados, que es producto de las elecciones del 29 de octubre. Dos, pues la reacción que ha habido de las fuerzas del centro derechizado y de la derecha sobre decir que las elecciones territoriales fueron un plebiscito contra las reformas que propone el gobierno. Entonces uno relaciona lo uno con lo otro y dice, bueno, ¿cómo están planteando eso? Y aquí en la Comisión de Alto Nivel, el representante de la Asociación de Alcaldes plantea más o menos dos cosas que no están en la libreto. Uno, que esperemos la posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores para entrar en conversación. Es decir, esto sería
boicotear el proceso de erradicación del acto legislativo, que ya de por sí tiene un margen reducido, porque son ocho debates. Y en segundo lugar, que debemos subordinarnos a la misión de descentralización que creó el gobierno de Duque. La misión de descentralización fue creada por decreto, pues hoy se refiere a ello el Plan Nacional de Desarrollo, y es una otra discusión, tiene otro propósito, es cómo mirar el tema de las competencias que tienen los municipios y los departamentos en materia de qué financian y la distribución de los recursos. Entonces, digamos que aquí hay como, es un asunto diferente a la comisión de alto nivel, que lo que está haciendo es buscar restituir la constitución política de Colombia, que ha sido suspendida. De pronto el doctor Carlos ahorita me dice, si pasé el examen de derecho, que tiene que ser restituida porque fue suspendida inicialmente entre el 2002 y el 2007, y luego esa suspensión se amplió hasta el 2016, y del 2016 a la fecha estamos en el limbo, en cierta forma, en cuanto a que debe hacerse la reforma constitucional para restituir el artículo original de la Constitución y tener los recursos suficientes. Y me llama la atención unos nuevos términos, y es básicamente que sí se requiere la reforma, pero que en el marco de esa reforma, de esa nueva, digamos, resultados electorales, tiene que haber unas nuevas propuestas en que sean los alcaldes y gobernadores los que reciban los recursos, pero ellos sean los que dispongan de lo que vayan a hacer con los recursos. Y la propuesta que nosotros tenemos es en dos sentidos. Una, siempre hay un porcentaje del SDP para educación, ¿sí? Y dos, dentro de los destinos son específicos, que para la educación rural, que para jornada única con condiciones, para modificación de parámetros, para universalización. Es decir, es una reforma que tiene claros propósitos para evitar, para cumplir con un criterio, la descentralización es con recursos, ¿sí? Para que haya derechos en las regiones, pero tiene que ser recursos que no queden en manos de la politiquería local. Entonces, y tenemos unos hechos nuevos, que es la invitación al doctor Carlos. En el marco de esta discusión hay dos proyectos de reforma constitucional presentadas por el Partido Verde, el 010 y el 012, y hay una propuesta hoy del presidente del Senado de una reforma constitucional que cambiaría el ordenamiento territorial. Entonces, vamos a hablar de eso con el doctor Carlos. Y entonces empecemos. Proyectos de ley, espíritu de los proyectos y qué posibilidades tienen. Y por supuesto, el último, que es el del doctor Nami, y cómo afectaría si eso tuviera posibilidades. Tan. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, profe Miguel. Reiterar el saludo. Iniciar con un pequeño preámbulo, profe, que es importantísimo, me parece importantísimo para los maestros, la comunidad educativa, los padres de familia, digamos, para todos nosotros. ¿Qué es importante decir en este preámbulo? Que el Sistema General de Participaciones es el mecanismo mediante el cual todos nuestros impuestos, apreciada Marta Liliana, todos nuestros impuestos se redistribuyen en sectores sociales. Es decir, la trascendencia que tiene el Sistema General de Participaciones es una trascendencia de justicia redistributiva. Óigase muy bien, justicia redistributiva. Y por ello es que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha insistido de manera argumentada, de manera lógica y, por supuesto, de manera estudiosa y concienzuda en que el Sistema General de Participaciones, ese sistema que nos permite redistribuir nuestro dinero de los impuestos en los sectores sociales, se incremente de manera real y progresiva en concordancia con las necesidades que tienen esos sectores sociales. Digamos que yo quiero empezar con ese tema porque
es importante que todos conozcamos qué es el Sistema General de Participaciones, nos apropiemos de ese término tan importante y luchemos incansablemente porque nuestro dinero que se recibe de ingresos corrientes de la nación se redistribuya en sectores sociales. Uno es. El segundo tema importantísimo es que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y esto lo quiero decir con total argumentación por el trabajo hecho por el Sindicato de Educadores de los Docentes y de las... Conocimiento de causa, doctor Carlos, porque usted ha sido un asesor de la federación que además extrañamos mucho. Está en buenas posiciones, pero extrañamos mucho. Logró en el gobierno de Iván Duque, ojo, en un gobierno absolutamente contrario a los postulados de FECODE, a través de la ley 1955 de 2019, incluir en la ley 1955 de 2019 nada más y nada menos que en un Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, el artículo 188, en el cual se menciona que es necesaria una reforma constitucional al sistema general de participaciones. ¿Para qué? Para incrementar, real y progresivamente los recursos que se transfieren desde la nación hacia las entidades territoriales a través de los ingresos corrientes de la nación. Esto lo digo como preámbulo, como apertura, porque es importantísimo. De verdad que la comunidad educativa sepa y conozca de estas lides tan trascendentales que ha dado el magisterio colombiano en aras de garantizar recursos suficientes para los sectores sociales, y que el magisterio ha defendido que los recursos del Sistema General de Participaciones se incrementen de manera total, es decir, para todos los sectores que hacen parte del sistema, no solamente para educación, sino también para salud, también para agua potable, también para grupos étnicos, también para municipios ribereños, es decir, para todos los sectores que hacen parte del Sistema General de Participaciones. Dicho esto, es importante destacar que el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, incluyó con bastante esfuerzo de FECODE, con bastante esfuerzo de un grupo de parlamentarios, el artículo 365 en el actual Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Ese artículo 365 dice sin equívocos, primero, que debe incluirse o realizarse una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones en los términos que lo dejó el artículo 188 de la ley 1955 de 2019, es decir, que incremente real y progresivamente los recursos de ese sistema, es decir, de las transferencias que desde la nación se dirigen hacia las entidades territoriales. Y segundo, y esto es lo más importante, que esa reforma constitucional debe darse con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Esto, establecido en el artículo 365, no solamente establece un compromiso legal, sino que refuerza los acuerdos entre el gobierno y el Estado colombiano, entre el gobierno representado por el Estado colombiano, y la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Es decir, esta ha sido una lucha que debe reconocérsele a FECODE, por supuesto, como garante de, en esta ocasión, con una trascendencia más allá, no solamente del derecho fundamental a la educación. ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? En el Congreso de la República, desde el periodo constitucional con el que se postulan los senadores, las senadoras y los representantes a la Cámara, se radicaron varios proyectos de acto legislativo de reforma constitucional. Uno de ellos fue
en el periodo constitucional, en la primera legislatura del periodo congresual pasado, se radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el sistema general de participaciones que hoy se revive con el proyecto de acto legislativo 012 de 2023. Para hablar de los proyectos de acto legislativo, profe Miguel, quisiera referirme muy rápidamente al procedimiento que tienen que cumplir para poder reformar la Constitución. El procedimiento que tienen que cumplir los proyectos de acto legislativo es el siguiente. En primera medida, tienen que cumplir con 8 debates en 2 periodos de legislatura, sean o no de la misma legislatura, 2 periodos constitucionales de legislatura. En esta ocasión, estamos hablando que un proyecto de acto legislativo, si fue radicado entre el 20 de julio y el 16 de diciembre, tiene que cumplir con 4 debates en ese periodo y 4 debates entre el 16 de marzo y el 20 de junio siguientes. Hay una modificación, muchos televidentes de las redes sociales nos dirán, bueno, pero hubo una modificación del artículo 183 constitucional, pero esa modificación prohíbe que en el periodo entre el 15 de febrero y el 16 de marzo se lleve a cabo el trámite de reformas constitucionales. Porque nuestra Constitución es una Constitución rígida según la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Es decir, necesita unos mecanismos más rigurosos para la aprobación de reformas constitucionales, porque nuestra Constitución es la norma de normas según el artículo 4 constitucional. Entonces, lo primero que sea por decir es que estamos hoy a 11 de noviembre. Seguramente los proyectos legislativos proyectos de acto legislativo que no tienen ningún debate no van a tener, digamos, su aprobación actualmente en el Congreso de la República, por cuanto, digamos, ya no les alcanza el tiempo para cumplir con los debates necesarios. Bueno, entonces primero hay parte, doctor Carlos, lo interrumpo, el proyecto de ley 10 y 12, proyecto de acto legislativo 10 y 12 presentado por los partidos Alianza Verde sobre reforma constitucional, hoy tendrían 0 posibilidad según el trámite legislativo. Sí, señor, es correcto. Dicho eso, digamos, haciendo esta aclaración, es importante destacar, digamos, lo primero, que los partidos de coalición al gobierno del doctor Gustavo Petro, al gobierno nacional, deben y necesitan entender una pedagogía que ha hecho la federación, y es que respeten, por favor, el acuerdo de FECODE y el Plan Actual Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, en su artículo 365. Digamos, ese es el primer llamado a los partidos que hacen, digamos, parte del gobierno, que se declararon de gobierno. Sin embargo, pues algunos congresistas, como el congresista Guido Echeverry, el congresista Jonathan Pulido, que es JP Hernández, bueno, unos que otros, han decidido hacer realmente oposición en el gobierno nacional. Dicho eso, es importante destacar que estos 2 proyectos no han tenido ningún debate. No han tenido ningún debate al interior del Congreso de la República, y vamos a adentrarnos en algunas particularidades de cada uno de los proyectos. El proyecto de acto legislativo 012 de 2023, que ya había sido presentado previamente por el Partido Verde y que tiene concepto negativo del Ministerio de Hacienda, pretende que a partir del año 2030 se incrementen los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector educación hasta el 30%. ¿Por qué? Lo cual está por debajo incluso de lo que ahora estamos, por supuesto. Sí, señor, profe Miguel. ¿Por qué se da ese concepto negativo del Ministerio de Hacienda? Porque según las proyecciones del propio ministerio, esto es una iniciativa regresiva respecto
de la participación que hoy con los 39 billones que tiene el sector de educación respecto del sistema general de participaciones, tendría para ese año de proyección que ha presentado el Partido Verde. Uno reconoce, profe, digamos, el interés loable que seguramente tienen los congresistas, pero lamenta que ese interés loable no esté de acuerdo con las mesas de trabajo, con las proyecciones del gobierno nacional, sino que simplemente, digamos, sea un proyecto de acto legislativo que básicamente lo que busca es dar o busca generar esto sí es una posición muy personal, Un poco de protagonismo, yo creo. Unos réditos de protagonismo para determinados congresistas. Ahora, pero costoso para nosotros, porque, digámoslo, doctor Rincón, que el 30% no solamente regresivo frente a lo que ya hay, sino que por 2 años consecutivos, este y el siguiente, el gobierno ha incrementado el presupuesto de educación, en este caso para preescolar a media 39 billones de pesos para el próximo, y eso se convierte, digámoslo, de una manera, no voy a decir muy poco técnica, en una base ya del sistema general de participación, es decir, la regresividad no cabría en esa circunstancia, y pues quiero señalar que por esa razón no podríamos estar de acuerdo, y las otras que ha notado, no, si tuviera trámite no estaríamos de acuerdo con ese proyecto de acto legislativo. Sí, sí, señor, y por supuesto el gobierno nacional pues ya presentó su concepto negativo respecto a esta iniciativa. Claro. El siguiente proyecto de ley, que es el 010, que ese sí tiene un informe de ponencia ya radicado, pero ningún debate. Este proyecto de ley lo que busca es este proyecto de reforma constitucional. Sí, y digo proyecto de ley porque es que lo que busca ese proyecto de acto legislativo es poner en la Constitución una reforma, una obligación de reforma de ley de la ley 715 de 2001. Entonces dice, y con la venia de los televidentes y la suya, profe Miguel, y de la mesa de trabajo, voy a permitirme leer el numeral 1 de un parágrafo transitorio que incluye este proyecto de acto legislativo. Dice, definir la distribución de competencias y recursos entre el gobierno central y las entidades territoriales con observancia de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad. La distribución de recursos se deberá hacer teniendo en cuenta las participaciones que en virtud del sistema general de participaciones corresponden a las entidades territoriales y los ingresos propios que la ley asigne a las entidades territoriales para cumplir las obligaciones originadas en las competencias que asumen en uso de su autonomía. Eso es lo que dice ese proyecto de acto legislativo. Es decir, lo que busca es desconocer la real fuente de financiación que son los ingresos corrientes de la nación para establecer otras fuentes de financiación de acuerdo con la autonomía territorial de las entidades territoriales, aún sabiendo, y por favor, esto es muy importante, que las entidades territoriales están absolutamente asfixiadas respecto de sus propios recursos para financiar, digamos, las necesidades que requiere la educación. Vamos a hacer un corte aquí, doctor Carlos, porque lo que usted ha expresado es absolutamente clave. No tiene posibilidad ya de trámite este proyecto de acto legislativo 012, y digámoslo por fortuna. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, que básicamente no se constituye, a pesar de su nombre, en un proyecto de acto legislativo, sino una reforma no constitucional, sino estructural, que fue lo que nosotros ya rechazamos, que es coger la plática y cómo se puede redistribuir, y eso para nosotros no es el asunto es cómo incrementar de manera progresiva y real de aquí a 10 años o como resultar en la negociación si es a 15 años. Entonces, digamos, hay dos diferencias sustanciales. Obviamente tenemos una ventaja, y yo quiero aquí resaltarlo, que el ponente es el senador Ávila, con el cual, Ariel Ávila, con el cual hay excelentes relaciones, y que él tiene una comprensión sobre los temas, y seguramente, como ya está planteado,
eso se redundará en unas conversaciones para coincidir en una propuesta hacia el próximo semestre. Y creo que esto es sustancial, porque tampoco nos hubiera servido como está planteado el tema. Y se parece mucho más a la propuesta de la misión de descentralización, que es cómo redistribuir, cómo discutir un problema de distribución de recursos y competencias. Me voy a proponerle, porque ya nuestra compañera Marta Liliana y todos están, y aquí hay fila ya para otros. Ajá. Voy a proponer que cerremos esta parte y que en la próxima sesión continuemos, pero también sobre la propuesta del senador Iván Nami, sobre el tema de un proyecto de acto legislativo para cambiar el ordenamiento territorial del país, que eso, mejor dicho, hay que mirarlo desde el punto de vista del contenido, de la intención y de la posibilidad del trámite. Entonces yo quiero que cerremos aquí, doctor Carlos, con una conclusión, como se dicen los abogados, el alegato final. El alegato de conclusión, sí, señor. Eso, carajo, todavía me queda algo de los pequeños, de los 2 semestres que hice de Derecho. Bueno, mi querido profe Miguel y Marta Liliana y todos los televidentes que nos siguen y nos seguirán en el rediferido de esta transmisión. 2 conclusiones rápidamente. La primera es que, digamos, estos proyectos de acto legislativo radicados por el Partido Verde no establecen la intención férrea que ha tenido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el Estado colombiano, no voy a decir con el gobierno, porque esto ha sido desde el anterior gobierno, es decir, con el Estado colombiano, para incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participación. Primera gran conclusión. La segunda, como estos proyectos de acto legislativo actualmente ya no tienen posibilidad de tener trámite en el Congreso, al interior del Congreso de la República, hay que continuar reclamando respecto de este gobierno nacional que es aliado y que definitivamente respecto de los recursos para el sector de educación ha hecho una tarea histórica, reclamando la erradicación de un proyecto de acto legislativo que garantice el incremento real y progresivo de los recursos que hacen parte de las transferencias que dedica o transfiere, valga la redundancia, el gobierno nacional hacia las entidades territoriales para cubrir sectores sociales como la salud, como el agua potable y entre ellos la educación. Esa es la segunda gran conclusión. Y profe Miguel, una pequeña cuña, un pequeño anuncio respecto del proyecto de acto legislativo que pretende modificar nuestra constitución política para convertirnos en un estado federativo o en un estado federal, una república federal. Hay que anunciar que estamos hablando de una sustitución de la Constitución y por supuesto que el Congreso de la República no tiene la competencia para llevar a cabo esa reforma constitucional, lo cual, pues como su merced lo ha indicado, profe Miguel, lo hablaremos en una siguiente sesión porque es un tema absolutamente interesante y trascendental para las y los maestros, la comunidad educativa y por supuesto para todos los colombianos. Además del contenido de ese proyecto, entonces hay otra discusión. Si requieres o una asamblea constituyente o basta con un proyecto de acto legislativo. Bueno, doctor Carlos, a todos y todas, compañeros y compañeros, señalar lo siguiente, porque era y esto de que están hablando como en la estratosfera, ¿sí? ¿En qué se refleja? ¿No? ¿En qué se refleja? Pues yo lo que quiero señalar es que la pepa de la discusión es cómo resolver el tema de la canasta educativa. Y ya en eso hay avances de conceptualización. Y cuando hablamos de canasta educativa, estamos hablando del preescolar de 3 grados, cómo financiarlo, cómo financiar la educación media técnica, media académica especializada, cómo financiar, cómo modificar los parámetros, es decir, el número de estudiantes por aula, cómo garantizar maestros en todas las especialidades en preescolar y primaria, cómo garantizar la educación inclusiva, cómo garantizar los ambientes escolares. Es decir, cuando estamos hablando de eso, de canasta, estamos hablando de esto. Y hoy la canasta está alrededor de 4 millones y nosotros estamos proponiendo una canasta más o menos de 10 o 12 millones, pero eso será per cápita estudiante, ¿no? Sí. Eso será motivo
próximo, pero es porque si no hay esa reforma, primero si se colapsa el sistema educativo y segundo, nunca podremos salir de toda esta líos de todos los días, que los traslados por parámetro, que todo eso que ocurre en la escuela tiene la solución en esta discusión que nos ha costado paros y movilizaciones. Primita, yo como sé que ya no voy a volver a hablar hoy aquí, un abrazo a todos y todas y también expresar nuestras condolencias, en primer lugar al Partido del Trabajo de Colombia ante la muerte de su secretario regional de Santander, el compañero Hernando Medina, y también nuestras condolencias al profesor Nelson Alarcón ante la muerte de su padre Silvino, que a su vez fue expresidente de Sindimaestros Boyacá. Un abrazo a todos y todas. Bueno, gracias al doctor Carlos Rincón, a ti Miguel Ángel por excelente ilustración y pues presentarnos este panorama que estamos en cuanto a la educación y estas dificultades y bueno, y seguir adelante y seguir con la lucha, no solamente en las aulas de clase, sino en las calles. Miguel, no, todavía tenemos un espacio cortico a final, todavía no te me vayas. No, yo no me voy, yo quiero esa discreción, pero sé que el tema fue más allá, pero entenderán que se pone hoy al centro esta reforma para nosotros. Eso es el aspecto central. Todas las luchas que hoy tenemos, este es el aspecto central. Tenemos un buen avance, 70 billones de pesos en el presupuesto nacional para educación, de los cuales para preescolar a media son 39 billones de pesos, segundo rubro más importante del presupuesto nacional. Pero la solución completa es la reforma constitucional. Bueno, sí, señor. Bueno, Miguel. Apreciada profe Marta Liliana, apreciado profe Miguel y a todos, yo sí les agradezco inmensamente el espacio de nuevo. Decir muy rápidamente que también esta reforma constitucional garantizaría los postulados que hay en el proyecto de ley de derecho fundamental, derecho fundamental a la educación, de la ley estatutaria, ¿no? Sin los recursos, pues también estaríamos hablando simplemente de lo que ya ha establecido la Constitución, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia y sin los recursos estaríamos, digamos, prácticamente que haciendo, digamos, un saludo a la bandera respecto del proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación, estableciéndola como un derecho fundamental en el rango legal y el rango constitucional. Y del nuevo estatuto docente también. Si no hay plata, no hay cómo financiar ese nuevo estatuto docente. Dicho de esa manera, digamos que suena un poco rudo, un poco desalentador, pero al contrario, nosotros creemos que es alentar al magisterio colombiano, alentar a la sociedad civil a que un proyecto de acto legislativo que incremente los recursos para que verdaderamente se garantice la educación como un derecho fundamental con los elementos que hacen parte de su núcleo esencial, que establecen también que es un servicio público con función social. Bueno, doctor Carlos, creo que nos vamos porque ya como dijo la profesora Felisa Barreto aquí, vamos no para el segundo, sino para el... Chaito. Es que es un tema, profe, y a todos, es un tema absolutamente maravilloso para que todos lo conozcamos, de verdad que importantísimo, trascendentalísimo, para que todos lo conozcamos y por supuesto que uno quisiera ampliar muchísimo más, pero esas son las conclusiones dichas. Muchísimas gracias por el espacio y continuaremos en los siguientes programas ampliando mucho más esta temática tan trascendental para el magisterio colombiano, la comunidad, vemos, ¿no? Y claro, la sociedad civil. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy amables. Más que el circo Carlos, gracias. Bueno, doctor Carlos, gracias por la información. Miguel Ángel, muchas gracias.